Buenas noches, qué bueno tenerlos nuevamente acá, qué bueno saber que se están conectando, qué bueno saber que están viendo, ¿de acuerdo? Tenemos harto que ver, tenemos harto que estudiar, entonces voy a empezar de una vez. Ya saben, estamos hablando de los últimos tiempos, de las 70 semanas de David, perdón, de Daniel, siempre que David es Daniel, y vamos a leer este versículo, Daniel 9:27, dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 o una semana, dicen otras traducciones. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él, ¿de acuerdo? Entonces acá en la gráfica estamos viendo esta última semana de Daniel, es lo que nosotros conocemos como la Gran Tribulación, son 7 años, acuérdense, años de 360 días. Hemos visto cómo para que empiece esta gran tribulación la iglesia tiene que ser raptada o llevada al cielo, que eso lo estuvimos viendo, porque la iglesia es lo que el Espíritu Santo es la que impide que este anticristo, que este sacrílego, este que hace estos actos deshonrosos se manifieste. Entonces es quitado el Espíritu Santo, es quitado a la iglesia, ¿sí? Y entonces puede empezar la gran tribulación. Estamos a muy pocos años de verlo. Uh, ¿Alguien está rayando la pantalla? Por favor, gracias. Entonces, vamos a ver cómo esos 7 años están divididos en dos partes. En los 3 años y medio, la primera parte hay paz y en la segunda hay guerra y juicio. ¿De acuerdo? Esa paz y esa guerra y el juicio, esa paz es que el anticristo hace un pacto con Israel y les dice, ustedes pueden volver a reconstruir el templo, ustedes pueden hacer los sacrificios, no se preocupen, ya los árabes no van a pelear más con ustedes van a estar en paz, tranquilos y felices. Al cabo de esos 3 años y medio se rompe ese pacto y entonces vamos a ver todos los problemas y las dificultades que empezamos a estudiar, que vamos a empezar a estudiar, ¿de acuerdo? La semana pasada vimos que en el Apocalipsis 2:3 habla de las iglesias y la última que toca es la iglesia de la Odisea, que yo les decía que según los estudiosos es la iglesia de estos últimos tiempos y miren que es la iglesia que se cree que está bien, que está llena de riquezas y la Biblia dice que es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Estaba hablando con unos ministros hace un rato y decían cómo los pastores se han encargado de hacer templos suntuosos, de lugares muy lindos, que sí, no tienen nada de malo, pero es que hemos desenfocado de lo que Dios quiere hacer. Y fíjense que en estos días Dios cerró las iglesias, ¿sí? Y sencillamente está diciendo ustedes, el templo no es lo importante, ustedes son templos del Espíritu Santo y ustedes son realmente la iglesia del Señor. Si nos reunimos en una playa, si nos reunimos en un parque, ahí está la iglesia del Señor santa, perfecta y sin mancha. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo Dios ha cambiado y escuchaba a una señora diciendo, Dios ha cambiado las prioridades. De acuerdo, Dios ha cambiado las prioridades. Entonces, teniendo en cuenta esta última iglesia, tenemos que arrepentirnos, tenemos que movernos, el cuerpo de Cristo, a esta salvación, tenemos que movernos a este mover del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Les vimos también un poco de Apocalipsis 4:5, que lo tomé así por encima muy rápido. Y dice Apocalipsis 4:5, habla sobre la adoración celestial, el rollo y el cordero. Les puse estas imágenes porque dice que están los 24 ancianos delante del trono de Dios que se ve como una luz y están 4 seres vivientes, uno con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre, otro con cara de águila. Cada uno simbolizan unas cosas que no vamos a detener ahora. Y dice que el hombre que está sentado en el trono, que es el Padre, tiene el rollo, ese rollo que puse ahí con 7 sellos en la mano derecha, si no estoy mal. Y el cordero inmolado, que lo describe un cordero con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra. ¿Sí? En la Biblia habla de espíritu de sabiduría, de temor de Dios, de revelación. Son siete facetas, por decirlo así, del espíritu. Y este cordero inmolado que Jesucristo toma el rollo, ¿de acuerdo? El apóstol Juan se pone en un momento muy triste porque dice, no hay nadie digno, pero después aparece, no, Jesús es el cordero digno, el cordero morado digno de desatar estos sellos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a empezar a hablar de estos sellos. Quiero que entiendan, estos sellos son 3 años y medio, en la mitad de la tribulación, es donde empiezan las dificultades, donde empieza el juicio de Dios. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a ver eso, vamos a ver Apocalipsis 6.
¿sí? Y vamos a ver eso, vamos a empezar a hablar de los sellos. Son 7 sellos y empieza a describir qué pasa con el primero, con el segundo. Vamos a ir viendo uno por uno para ir entendiendo más o menos qué es lo que va a pasar en esta gran tribulación, qué es lo que va a pasar cuando el anticristo rompa el pacto con Israel y diga algo va a pasar, seguramente va a ser algo económico-político, que eso es lo que mueve el mundo. ¿Sí? Acuérdense que Dios habló de dos señores, el Dios todopoderoso y las riquezas, Mamón, dice el griego, y ese es un Dios muy fuerte que hay en el mundo, las riquezas. Y yo creo que eso es el eje de lo que el diablo está usando, que fíjense que hoy en día con todo esto de la pandemia, con todo esto que está pasando de la economía, es precisamente el diablo tratando de acomodar las cosas para que el anticristo pueda manejar el mundo. ¿Sí? Lo hemos estado viendo todas estas clases, que ese anticristo va a traer unas soluciones político-económicas y que se están viendo que el mundo necesita eso por la forma como se está manejando. ¿De acuerdo? Entonces, el primer sello dice que una persona le dice a Juan, ven y mira, y ese dice que va y mira, y dice que lo primero que vio fue un caballo blanco, dice acá en el versículo 2 de Apocalipsis 6, levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre su cabeza, salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener victoria. En la Reina Valera dice, y salió venciendo y para vencer, si no estoy mal. ¿De acuerdo? Este primer personaje que aparece acá no es Jesucristo. ¿De acuerdo? Fíjense que la imagen que les coloqué, curiosamente, está mal doctrinalmente, porque muestran a ese hombre en el caballo blanco con el arco y atrás se ven todos como guerreros. Muchas personas piensan que es Jesús. Algunas sectas, sé que los testigos de Jehová hablan de Jesús, pero no es Jesús. Este es literalmente el anticristo. ¿De acuerdo? Entonces, viene ese anticristo en un caballo blanco. El caballo blanco siempre demuestra la paz, lo blanco es lo puro, pero realmente él viene para obtener muchas batallas venciendo y para vencer. O sea, su actitud no es la actitud de ese Dios benevolente, sino es de ese hombre que viene a destruir la tierra, ¿de acuerdo? Ese hombre que viene a generar conflictos, viene con un arco, es señal de esa guerra que va a empezar a hacer, que va a empezar a afectar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer sello que habla acá. Miren lo curioso, los caballos. Yo le voy a decir algo, yo antes no entendía bien lo de los caballos hasta que me lo explicó un escatólogo, el escatólogo Pedro J. Tequera, y entonces dije, ay, tan sencillo. Entonces no les voy a decir que es sencillo porque yo no lo entendí hasta que me lo explicaron. Yo sé que lo he predicado y algunos ya más o menos lo conocen, lo vamos a repetir. Entonces el primer caballo que aparece, el primer jinete, este hombre con el arco, con la corona, vestido blanco, es el anticristo. ¿De acuerdo? Este viene para destrucción. En este punto es donde se va a empezar a manifestar lo que realmente es y va a empezar a ganar guerras y va a empezar a hacer problemas y dificultades. ¿De acuerdo? Miren lo que pasa. El segundo sello que se abre es un segundo caballo, son 4 jinetes. Entonces dice que aparece otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada de la autoridad para quitar la paz de la tierra y hubo guerra y masacre por todos lados. Acá les puse este caballo que más que rojo es como vino tinto, yo no sé un caballo que pusieron ahí, pero bueno, era la imagen que, para que entiendan. O sea, primero viene el anticristo. El anticristo, ¿qué es lo que va a generar? Por su manejo político-económico, va a generar guerra. Entonces van a venir guerras. Seguramente el mundo no va a aguantar más de 3 años y medio supuestamente de paz y va a reventar estas peleas. Entonces viene el anticristo y ya viene ese segundo caballo rojo. Y ese caballo rojo lo que dice acá es que el que viene con autoridad, con espada y para quitar la paz de la tierra. O sea, van a empezar a haber conflictos muy fuertes, supremamente fuertes. Miren que estaba estudiando sobre estos caballos y estaba viendo cómo se maneja la economía a nivel mundial y los países que más importan, exportan son China, Estados Unidos, ¿sí? Europa. Entonces son países que están metidos en esa franja que necesitan este manejo económico urgentemente. ¿De acuerdo? Hay países que tienen que importarlo todo. Japón es uno de ellos que tiene que importar todo lo que consumen porque no tienen muchas áreas de cultivo. Los países de Latinoamérica es no trabajan tanto esta importación y exportación, pero fíjense ¿cómo somos de afectados? Porque somos países realmente pobres. Somos afectados por cuando hay un problema económico en un lado o una guerra nos afecta directamente a otros. Y nosotros sabemos que por la globalización ha sido peor porque todo está conectado, todo está interconectado. Miren el problema que hay ahora de Estados Unidos con China. En estos días ya Donald Trump dijo que Hong Kong no es un país autónomo, no es una entidad autónoma, sino que ya no se puede manejar. Entonces cortó las relaciones económicas con Hong Kong. Ojo, las 2/3 partes de la economía de China entran por Hong Kong.
O sea, es muy importante que la gente haga negocios con Hong Kong porque si no la China empieza a sufrir. Por eso es que la China ya dijo, vienen represalias. Todo por un problema de manejo económico porque la China está manejando toda la economía prácticamente a nivel mundial y es más, está manejando las grandes farmacéuticas, no sé si lo dije bien, a nivel mundial. Y es más, ya un periódico chino dijo, si Estados Unidos nos pone problemas, China le corta los suministros para el COVID y van a ahogarse en un mar de pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todo cómo se va cuajando. El anticristo viene, después de esos 3 años y medio, o sea, ya está, pero se destapa lo que realmente es y empieza a haber guerras. ¿Qué sucede cuando hay guerras en una ciudad? Vamos a ver. Entonces, dice, el tercer sello se desata. ¿De acuerdo? Y el tercer sello dice así, y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano y oí la voz de uno que salió de entre los 4 seres vivientes, decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. En otra parte dice, pero no toques el aceite y el vino. Miren lo curioso. Viene el anticristo, lo repito, hay guerras. Cuando hay guerras, ¿qué es lo que pasa cuando hay guerras? Todos lo sabemos. Empieza a haber escasez, porque ya no hay suministros alimenticios a los países donde hay guerra. ¿Sí? Entonces uno ve cómo la gente empieza a aguantar hambre y hay problemas. Miren que hoy estaba diciendo el gobierno acá local que cerraron un centro de abastecimiento grande, el principal centro de abastecimiento, porque ha habido 70 casos de contagio. Entonces cerraron todo, están cerraron unas bodegas, entonces empezó a haber problemas y ya de una vez empieza a subirse todos los productos. Ya están diciendo la gente que cultiva en otro departamento, Boyacá, acá en Colombia, están diciendo que se le está acabando la cosecha porque si cierran el centro de abastecimiento de este lugar, se les va a dañar la cosecha y qué van a hacer. Entonces todo es una cadena y empieza a haber hambruna. Ojo, y no hay una guerra como tal en este momento. Pero si hay una guerra muy fuerte, y me imagino que esa guerra va a ser desatada en Europa, de pronto en China, hay rumores de que Estados Unidos piensa declarar la guerra a China, ¿sí? por todos los problemas que han suscitado, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice acá, miren lo que va a costar. Y haz un ejemplo. Un pan va a costar el salario de un día. Entonces yo hice el salario de un día de acá de Colombia. Imagínense pagar 30.000 pesos por un pan, aproximadamente $8. ¿Sí? Eso no tiene sentido. Un pan vale 300 pesos. ¿De acuerdo? Es muy poco el porcentaje, pero cuando hay escasez, la comida se vuelve algo muy complicado de manejar. Entonces, fíjense que estas guerras producen este proceso de encarecimiento. ¿Por qué dice que no toques el aceite de oliva y el vino? Entonces, yo lo que logro entender en esto es que no todos los países van a estar en ese problema económico. ¿De acuerdo? No va a ser que desde Argentina hasta Canadá, desde Sudáfrica hasta Finlandia, Groenlandia, desde la China hasta el otro lado, todos van a estar en esa guerra. No, fíjense que unos países van a ser más afectados que otros porque dicen no toques el aceite y el vino. ¿Sí? Entonces, hablando desde el punto de vista natural, lo que podemos entender es que algunos países van a ser reservados, ¿de acuerdo? Algunos países no van a ser tocados. Puede ser que esté hablando de Israel, que son productores, siempre ha sido el ejemplo del olivo verde de Israel, entonces dice no lo toques a Israel. Entonces puede ser esto, pero viene este problema. Después de que hay guerras, después de que hay hambruna, ¿qué es lo que viene en una ciudad con guerra? Miren lo que viene, el cuarto sello, precisamente el cuarto sello. Miren lo que dice acá en el cuarto sello. Dice que abrió y levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. Las otras traducciones dicen amarillo. ¿Ok? El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba, o Hades. A estos dos se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Presta atención. Cuando hay un lugar que hay guerra y no hay control o empieza la gente a dejar de moverse, empieza a suceder algo cuando hay hambruna, ¿sí? Empiezan las pestes a florecer, no hay antibióticos para atender a la gente, no, los hospitales están también atacados, entonces uno ve, por ejemplo, las imágenes de Siria, es desgarrador ver esos niños en campos de refugiados y cómo las ciudades totalmente destruidas. Ustedes ven en la Segunda Guerra Mundial las imágenes de cómo quedó Berlín después del bombardeo de los rusos y los aliados, quedó totalmente destruida, tuvieron que levantarlo. Mi hijo estuvo hace poco en Polonia, y Polonia es una ciudad que fue, Varsovia, fue una ciudad que fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, entonces él decía, muy bonito todo era nuevo, aunque imitando cosas viejas, ¿de acuerdo? Porque queda totalmente destruido. Entonces, cuando eso pasa,
viene lo que dice acá. Hambres, matar con espada, hambre, con enfermedad y con animales salvajes. Ya hemos visto cómo los animales han ido saliendo porque la gente ha estado guardada y los animales se empiezan a mover. Entonces empieza a suceder esto. Y miren lo que me da risa. Bueno, no me da risa, me causa curiosidad, perdón. Miren lo que dice acá. Dice que ellos les dieron permiso para matar una cuarta parte de la población. ¿Se acuerdan que hemos visto que la población es 7.000 y pico millones de personas? Una cuarta parte son 1.774, 1.774.432.750 personas. Ojo, de aquí ya quité 650.000 que se fueron en el rapto. ¿Se acuerdan que hicimos ese proceso de que van a ser llevados a un abrir y cerrar de ojos en el rapto o al arrebatamiento? Entonces quité esos, siendo generoso, esos 600 millones de personas que desaparecen y quedan estas. Y miren, escuchen, esto sí es una pandemia. ¿Sí? Esto sí es un problema serio. 1.774 millones de personas van a morir en este lapso. No sé si sea 3 años y medio o sea unos procesos pequeños, porque más adelante, cuando sigamos estudiando Apocalipsis, vamos a ver por acá en el capítulo 13, por allá está hablando de las bestias, y está hablando de otras plagas, capítulo 15, y dice que están muriendo las personas. Entonces, no sé si esto que está acá cuenta las que están allá o son diferentes, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, 1.774 millones de personas es demasiado, ¿sí? ¿Cómo tengo que decir? 1.774 millones, más bien suena así, ¿sí? Eso es demasiada gente, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los primeros 4 sellos, ¿de acuerdo? Va a quedar en la Tierra más o menos 5.000 millones de personas que van a estar ahí trabajando. Ustedes leen el Apocalipsis y van a ver algo muy triste. Dicen que después de todas estas plagas y todos estos juicios, la gente no se quiere arrepentir. Sí, la gente endurece su corazón, ¿de acuerdo? Eso es muy, 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 muy complejo. Vamos a llegar al quinto sello. Entonces, abren el quinto sello y miren lo que dice acá en Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se le dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. Mira algo que es curioso en esta parte, de este sello, que está hablando de las almas de los mártires. Ahí busqué una imagen, la gente clamando. Siempre la Biblia nos dice, si te pegan una mejilla por la otra, perdona a tu enemigo. Pero en este punto de la Biblia, dice que ellos están clamando, dice: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra muerte? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que la Biblia dice: no os venguéis, yo pagaré, mía es la venganza, dice el Señor? Siempre lo he sostenido, mejor no vengarse, porque cuando Dios decide vengarse, Él se venga con todo. Es muy complejo, ¿sí? Dios da mucha oportunidad a las personas para que sean salvas, ¿sí? Miren que hasta este momento hablamos del rapto. Dios habla a la gente y dice: arrepiéntanse. Les decíamos que necesitamos un avivamiento dentro de la iglesia, porque la iglesia está desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, ya como dice Apocalipsis 3. Nosotros necesitamos despertar. Dios siempre está dando esos toques, golpeando la puerta y dice: por favor, ven y cena conmigo, déjame entrar, le dice a los cristianos. Y la gente tiene que aprender, porque cuando llegue el momento en que Dios diga: hasta acá nomás, va a ser muy difícil. Acuérdense que leímos allá en los evangelios, cuando Jesús habló de los últimos tiempos, que por favor no les agarre oren para que no les agarre en invierno la gran tribulación y que las mujeres estén embarazadas. Yo hablaba con mi esposa y veíamos algo muy interesante. Jesús nunca dijo que no oráramos para que sucedieran estas cosas. Le dijo a los judíos: oren para que no les toque en invierno. Fíjense, nosotros no podemos decirle a Dios que evite estos juicios. No podemos decir: Señor, ten misericordia, no traigas estos juicios. No, Dios los va a traer. Lo que podemos orar es: Señor, que la gente no le toque los momentos difíciles. Por favor, guárdalos. Señor, ten misericordia y que no estén embarazadas las mujeres en esos tiempos. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto dice, se les da acá, dice acá el versículo, se les da una túnica blanca y se les dice: esperen un momentico, hasta que se complete el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. Miren, esto es algo muy complejo.
Esto es algo muy complicado porque después de que la iglesia es quitada, algunos dicen, ¿la gente se va a salvar en la gran tribulación o no? Parece ser, por estos versículos, parece ser que sí. Pero no es muy complejo, o sea, es difícil. Hoy estaba hablando con un maestro y me decía, no, el Espíritu Santo, según entiendo, es quitado del mundo, ¿sí? Y ya no trabaja en el mundo. Entonces la gente tiene que ser salva es no por gracia, sino por sacrificios, porque los judíos son los que van a ser salvos en esos últimos tiempos. Claro que ellos van a mirar a Jesús y se van a arrepentir. O sea, es algo muy complejo de saber cómo va a ser. Pero según lo que dice acá, va a haber mártires. Entonces la gente va a tener oportunidad nuevamente porque Dios es bueno. Imagínense los cristianos que son malos cristianos y viene el rapto y se quedan. Ellos se van a poner a llorar y dice, Dios mío, ¿qué hicimos? Perdónanos. Y seguramente van a decir, tenemos que hacer lo mejor para poder llegar a la salvación, para esforzarnos. Entonces dice que van a ser martirizados algunos. Este es el quinto sello. Sigamos acá. Sexto sello. ¿Sí? Dice acá versículo 12. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello. Acuérdense que Jesús es el único digno de desatar esos sellos, de romperlos. Y hubo un gran terremoto y el sol se volvió tan oscuro como la tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, los esclavos, hombres y hombres libres, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Wow, son unas palabras fuertísimas. Cuando uno lee Apocalipsis, yo les he contado a ustedes que ya llevamos muchos años de ser cristianos y yo he visto películas sobre Apocalipsis y hay algo que yo miraba y no sé, me da un poquito de risa cuando hablan del anticristo y la bestia y muestran a un general, como un militar soviético y que controlaba todo y todos como obligados a adorar a la bestia y mostraban a esa persona que se siente en el templo de Dios y busca adoración. Yo decía, no me convence. Yo creo que primero el diablo no va a obligar a la gente, sino la gente voluntariamente va a hacer las cosas. Por ejemplo, lo que están haciendo ahora, yo les decía, los han asustado, han generado temor en las personas y las personas quieren someterse voluntariamente a esos controles estrictos y controles que no tienen sentido de que el gobierno los esté manejando. ¿De acuerdo? Porque la gente voluntariamente va a hacer esto. Si no es por temor, entonces va a ser porque quiero dinero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veo esto, yo digo, bueno, no estoy pensando que realmente las estrellas cayeron. Yo siempre lo he dicho y les busqué acá una imagen. Este es un bombardeo de en Jerusalén. ¿Qué es lo que ve un profeta de hace 2000, más de 3000 años y Dios le muestra esa visión? ¿Qué creen ustedes que va a decir? Ah, es que son misiles, armamento futurista. Sencillamente va a decir, no, se están cayendo las estrellas del cielo. Acá abajo en esta imagen, pues ahí solamente se vieron 3 misiles, pero ustedes saben que cuando atacan son cientos de misiles. Yo le puse esta imagen para que entiendan qué es lo que estaba viendo el profeta. Dice, tembló, la tierra tembló. Más adelante, cuando veamos, van a ver que el profeta está hablando de helicópteros, está hablando de tanques de guerra, pero él los explica a su manera, ¿de acuerdo? Como algo que tú nunca has visto, tienes que explicarlo. Entonces dice, ay, mira, es como un carro, pero de pronto no es un carro o un auto. Tú tienes que explicarlo con las cosas que tienes a la mano, ¿de acuerdo? Entonces dice que las potencias del cielo fueron destruidas y que pienso yo que está hablando de misiles que están cayendo. Y cuando caen misiles sobre una tierra, ¿qué es lo que la gente busca? Lo puse acá, van a ver. ¿Qué es lo que la gente busca? Fácil, la gente busca refugios antiaéreos, ¿de acuerdo? Esta imagen me pareció curiosa. En Corea del Sur dice que hay como 7000, ahí está diciendo 7000 lugares antiaéreos que son los subterráneos y algunos sótanos, algunos parqueaderos, están hechos a propósito para fuego antiaéreo, para cuando vengan misiles. Entonces lo que dice acá es que todos se metían de las montañas y decían, escóndanos, están buscando refugio de eso. Eso es lo que está diciendo. Acuérdense que viene el caballo blanco, el caballo rojo, negro, amarillo. Estamos hablando de guerras, estamos hablando de guerras muy complejas, estamos hablando de personas tirando misiles. Vamos a ver más adelante cómo la Biblia describe una bomba nuclear. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas están sucediendo. Es más, parece ser que, según lo que dice acá, la gran ramera Babilonia, que parece ser que Roma, vamos a ver por qué,
allá es destruida por una bomba nuclear. ¿De acuerdo? Este es el sexto sello. Estamos en el sexto sello. Ahora viene, eh, antes de que empiece a romper el séptimo sello, es curioso, hay como un lapso y empieza a explicar algo que está acá en la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, y eso ustedes lo van a ver con los sellos y las trompetas, porque el último sello de Sat abren unas trompetas y empiezan a tocar unas trompetas que son unos juicios bravísimos sobre la tierra. Ustedes van a ver todo este proceso, son juicio tras juicio, juicio tras juicio. Entonces llega acá y en Apocalipsis 7 habla de 144.000 sellados y una multitud vestida de blanco. ¿De acuerdo? Entonces miren lo que dice acá. Después vi, esto es 7.1, después vi a 4 ángeles que estaban en pie en las 4 esquinas de la tierra, sujetando los 4 vientos para que no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando un sello del Dios viviente, y gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que haya puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior estábamos viendo que le decía que algunos tenían que ser mártires? Puede ser que esos mártires esté hablando del pueblo de Israel. Ojo, estamos viendo eso, tenemos que aprender. Entonces miren lo que dice acá. Dice que primero que salieron 4 ángeles y sujetaron los vientos. Yo me quedé pensando, y bueno, ¿qué quiere que sujeten los vientos? Sujetan los vientos, ¿cómo es eso? A mí lo que entiendo es que van a venir cambios climáticos muy fuertes. O sea, la Biblia es clara en todo esto que está pasando. Entonces puede suceder que esto esté simbolizando que vienen unos cambios climáticos muy fuertes. Miren cómo no llovió en Australia a final del año pasado. Y eso estaba un incendio impresionante, millones de hectáreas se quemaron, y entonces también por el calentamiento global que todos están peleando, que algunos creen que no, otros creen que sí. Un día escuché a unos cristianos diciendo que eso del calentamiento global era mentira, y ¿saben cómo lo explicaban? Agarraban un vaso, no tengo acá, digan, hagan de cuenta que esto es un vaso, y decía, esto es un vaso con agua, yo le coloco un hielo, ¿sí? Y si el hielo se derrite, sigue igual el vaso, no se va a desbordar porque el hielo está dentro del agua. Y yo lo escuché y se me dijo, bueno, interesante, sí. Pero después dije, no tienes razón, porque es que la mayor cantidad de hielo que hay en los glaciares están fuera del agua, ¿sí? Entonces se empieza a derretir todo eso y empiezan las costas a inundarse, el mar de levas, todos estos problemas que hay, unos problemas climáticos muy fuertes que van a suceder. O sea, para colmo de males, es como todo junto, ¿sí? Todo junto. Además de guerras, fueron los problemas climáticos. Calor, ¿se acuerdan que también en España fue el año pasado, a principios o antepasado, que estaban preocupados porque se estaba acabando el agua en esas partes, en esa región de Europa, y no había llovido y la gente empieza a morirse y los ancianos empiezan a morir? Eso es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces dice, un momentico, no vayan a hacer nada hasta que sean sellados los 144.000 que tienen que ser sellados. Si ustedes leen acá en capítulo 7, van a ver que son judíos, nada más, porque empieza 12.000, eso está en 7, 4, 5 hasta el 8, dice 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Neftalí, 12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de Leví, de Zabulón. O sea, de cada tribu del pueblo de Israel marca 12.000. Dice, estos son los sellados. Un sello que Dios dice, estos son, no los toquen porque hay que cuidarlos, porque Dios los ha escogido y es complicado. ¿De acuerdo? Entonces dice, no toquen a estas personas. Después de esta parte, llega y dice, después de esto vi una enorme multitud de todo el pueblo y toda nación y tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmeras. ¿De acuerdo? Entonces, esta multitud que está dentro del trono no es la gente de la gran tribulación. Dice que era una multitud que no se podía contar. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de toda la gente que ha muerto en el transcurso de la historia y que han sido mártires y que han muerto de pronto no mártires. ¿Sí? Claro que estaba leyendo un hombre que decía, mártir no es como mueres, es como tú vives. ¿Sí? Porque a ti te pueden tratar y castigar y pues, o sea que los ladrones que decapitaron y colgaron, ay, pobrecito, mártires. No. Mártir es el que lleva una vida de santidad, de pulcritud, de testimonio, y al final es asesinado y es muerto por cómo vivió. No lo importante es cómo muere. Miren lo curioso. Y dije, bueno, está interesante. Entonces, en este sexto sello, estamos acá viendo todas estas multitudes en el cielo, y ustedes ahí lo encuentran, que están ahí delante del trono y de día y de noche, y están
Hay unas partes muy bonitas que dice que ya no va a haber hambre ni sed, y el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea, ya está hablando de esa gente que está delante de la presencia de Jesús, porque lo aceptaron y recibieron su sacrificio y están ahí, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, ahí vamos hasta ese sexto sello. Creo que, miren lo que dice acá, al versículo 13. Entonces vi uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo les contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Ojo, ustedes leer en griego, dice de gran tribulación o de sufrimiento. Han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del cordero. O sea, no está hablando, yo les decía, de esta gran tribulación de estos últimos 7 años. No está hablando de todo el tiempo, de toda la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta hoy, llegamos hasta aquí. Venga, Pedro, un momentico, dejo de compartir acá la pantalla. Entonces, ya tenemos eso. Ya vimos 6 sellos de esta gran tribulación, ¿de acuerdo? Entonces, viene el último sello y este último sello se va a dividir en unas trompetas que también vamos a estar viendo. O sea, es complique tras complique, problema tras problema, dificultad tras dificultad, ¿de acuerdo? Después vamos a ver la mujer y el dragón, vamos a ver las dos bestias, la Babilonia, sí, la condenación de la gran ramera. Todo esto está pasando en esta época de gran tribulación, los 3 últimos años y medio. O sea, va a ser, fíjense que va a ser muy acelerado. Realmente 3 años y medio es muy cortico para guerras que han sufrido. Nosotros en Colombia sufrimos una violencia de 60 años y todavía no hemos terminado, aunque tuvimos una violencia fuerte. Hay países que han estado en guerra 10, 15 años. No, Dios solamente esta gran tribulación va a pasar en 3 años y medio. Van a ver cómo va a haber unos cataclismos. Aún parece que va a caer hasta meteoritos más adelante. ¿Sí? Vamos a estar viendo esta información. Entonces, ya estamos empezando a ver lo que pasa en esta gran tribulación, ¿de acuerdo? Entonces, por hoy vamos a dejar ahí para que podamos tener toda esta información y ir analizándola. Después le estamos subiendo los